Bernat. Aquí. Perdó. Hola, bona tarda. Guten Abend. It's new from the right side, so it's okay. I have to adapt. Avui aquí, Bernat Soler, de Catalunya Ràdio. Dani Olmo acaba de dir que els Dani Olmo acaba de decir que los jugadores jóvenes del equipo se están tomando esta temporada y sobre todo este tramo final como una fiesta. Porque son así de alegres, ¿no? El entrenador, ¿cómo lo gestiona todo esto? Tiene que transmitir a los jugadores jóvenes la importancia del partido. Ya le va bien que sean así, entre comillas, inconscientes. ¿Cómo gestiona un entrenador como usted llegar a esta fase de la competición tan importante con jugadores tan importantes y que, como dice Olmo, se lo toman como una fiesta? Do you think I have to make pressure on them, or what do you think? ¿Cree que debería meter más presión? No. You know, for me it's like what I say. Para mí, la verdad es que so when we started the season, cuando empezamos la temporada, creo que nadie tenía idea de lo que íbamos a conseguir. Y para mí, evidentemente, ahora hemos ganado dos títulos. Ahora son semanas importantes, con partidos importantes. Al final de temporada estos partidos son muy importantes y cuando juegas a este nivel siempre es así. Lo que quiero ver del vestuario, del equipo, es que aprecien y sobre todo hayan disfrutado de todo esto y que puedan demostrar y enseñar lo bien que podemos jugar como un equipo. Quiero que la familia, el equipo, se sienta orgullosa del equipo y esto es lo que quiero ver. Y evidentemente esto es lo que ha dicho Dani, ¿no? Así queremos jugar aquí, queremos disfrutar de cómo jugamos fútbol y en momentos como estos siempre es así. Estoy muy contento de entrenar a este equipo. Hola, Hansi, Marta Ramón de RAC1. El primer partido en la ida en Montjuïc sufristeis mucho las virtudes de un jugador como Dumfries y también con las jugadas de balón parado. De cara a mañana, al partido de mañana, habrá un cambio de piezas en la defensa, a pesar de que esto pueda tener un impacto negativo en la manera en cómo construís el juego. No, we, as a coaching team, we analyze everything. We analyze the situations, and of Como course, parte del staff analizamos todo. They playing really good y quizá uno desde fuera puede decir, están jugando muy bien, pero nosotros siempre tenemos una razón. La razón de que no tenemos el jugador correcto en el momento correcto y esto es lo que queremos cambiar. Eso es también lo que necesitamos. Tenemos que defender mucho mejor y seguramente hay algún cambio. Esto es hasta aquí puedo decir. Hola, Hansi, Xavi Lemos de TV3. Hoy ha vuelto a la convocatoria Robert Lewandowski. Me gustaría saber en qué estado se encuentra de cara al partido de mañana, si en principio solo se contempla como opción para una segunda parte o por si fuera necesario, o ya está lo suficientemente bien como para jugar de entrada. Gracias. No, for me, so we also speak yesterday. Everything goes on the right way and he's Quiero que todo vaya bien, él se siente bien, mucho mejor de hecho de lo que pensábamos y está ya listo para estar en el banquillo. Cuando lo necesitemos, puede ser que esté ahí disponible. Mister, buenas tardes. Joan Ballori, Cadena COPE. Le quiero preguntar por Lamine Yamal, que hizo una auténtica exhibición en el partido de ida. Le quería preguntar si le ve preparado. Está demostrando que es capaz de todo para volver a repetir una exhibición como la que hizo en Montjuïc mañana aquí en San Siro. You know, for me, you know that because I hope that you know me.
Supongo que ya me conocerán, ¿no? Pero ya llevo aquí 8 meses aproximadamente y para mí el equipo es muy importante. Evidentemente tenemos jugadores que son excepcionales y Lamine es uno de ellos, siempre lo he dicho, es un genio. Lo que consigue hacer con el balón es increíble. Cada pase, cada jugada es increíble y está en el momento adecuado. Es increíble cómo este jugador de 17 años juega. El partido del miércoles nos trajo de vuelta con sus acciones y con el gol. Fue increíble de ver. Y él tiene que enseñar su potencial. Nuestro objetivo ahora es alcanzar la final y quiero a mis jugadores en el nivel máximo. Hola, Hansi. Laia Cervelló de The Athletic. En una plantilla tan joven, creo que 5 jugadores tienen experiencia jugando en las semifinales de Champions. ¿Qué importancia le das tú como entrenador a tener estos jugadores que tengan experiencia en este tipo de partidos? Gracias. We played well. We won 2 titles at the moment in this season, and hemos conseguido 2 títulos en esta temporada. Cada jugador, cuando juega este tipo de partidos, mejora. Y para mí es la mejor manera de mejorar, justamente. Como he dicho ya anteriormente, el partido para los jugadores no tiene que ser un tipo de presión. Estamos en la semifinal de la Champions League, así que tenemos que disfrutar y también disfrutar de disfrutar con los compañeros y demostrar lo buenos que somos. Competir con el oponente, con el rival en este nivel es increíble y no nos tenemos que rendir. Es una muy buena situación para demostrarlo. Aquiles para Fox Deportes. Inzaghi ha dicho más de una vez que se deshace en halagos para Lamine Yamal. No sé si hay algún jugador del Inter que a usted especialmente le llame la atención. For me, always focus on the team. Yo siempre estoy centrado en el equipo y el Inter tiene un equipo muy fuerte y jugadores muy de alto nivel. Así que para mí hablaría del equipo al completo. Hola, Hansi. Juan Irigoyen del diario El País. Por circunstancias como las lesiones has tenido que jugar con 4 centrales en la defensa. ¿Eso qué ventajas te da para defender y qué desventajas te da para atacar? No, with the injuries you cannot change it. So it's always like Las lesiones no se pueden cambiar. I normally I'm not happy with that they are injured, but I cannot change it. No estoy feliz con las lesiones, evidentemente, pero no lo puedo cambiar. Tengo que jugar con esta situación. Tengo jugadores que pueden jugar muy bien en esa posición. Así que creo que las posiciones quizá con Balde son importantes, ¿no? Gerard o Héctor o Ronald también pueden jugar en esa posición. Así que nos ayudarán a ganar este partido. Thomas Villa, Rai Sport Italia. Lei ha parlato di un Inter che è una squadra fantastica. Ha hablado de un Inter fantástico. ¿Qué es lo que más le gusta de nuestro equipo y en qué momento se decidirá el partido de mañana? So when you saw the match against us in last Wednesday, it was unbelievable because they
El pasado miércoles, la verdad que aprovecharon las oportunidades muy bien. Son un equipo muy experimentado, muy fuerte y les encanta jugar al fútbol. Son muy difíciles de defender también. Y para mañana todos los jugadores tienen que estar centrados en la defensa. Esto es clave. Cubrir los espacios. Y esto es lo que queremos hacer mañana, sí. Hola, Hansi. Historia del mundo deportivo. Dada la trascendencia del partido de mañana para el club, que lleva 10 años sin poder disputar una final, ¿usted es partidario de dar algún mensaje especial a los jugadores antes de salir al campo, de proyectarles algún vídeo motivador? ¿Cuál es su táctica de cara emocional antes de afrontar un partido de la trascendencia del de mañana? Gracias. Bueno, es lo que he dicho ya anteriormente. Ellos tienen que disfrutar del partido. Tienen que disfrutar de jugar un partido en este nivel, una semifinal contra el Inter. Es necesario para llegar a la final y quiero que jueguen sin tener la presión encima. Tenemos que disfrutarlo. Así es como veo a mi equipo. Están muy bien conectados entre ellos, hay muy buena dinámica. Jugamos un estilo de fútbol fantástico y tenemos que enseñarlo mañana. Jordi Blanco. Hola, buenas tardes. Jordi Blanco de ESPN. En la última semana, desde el partido de ida hasta de cara al partido de mañana, ¿ha visualizado lo que espera del partido muy distinto al partido de ida? ¿Qué Inter espera? ¿Un equipo, un rival diferente al que se vio en Montjuïc? Creo que van a adaptar el juego al igual que lo vamos a hacer nosotros, así que espero que lo podamos hacer lo mejor posible y los mejores cambios posibles. Pero bueno, al fin y al cabo, los dos equipos quieren llegar al final. Cada uno tiene su estilo y de juego. Pero es importante que nos adaptemos. Tienen jugadores fantásticos, saben cómo jugar al balón de la mejor forma posible y nosotros tenemos que pararlo. Bona tarda, Hansi. Aquí, Joel Gadea per la porteria de BTV. El teu equip té jugadors Tu equipo tiene jugadores de talento diferencial, Pedri, Lamine Yamal. ¿Tú crees que el partido de mañana es un partido para jugadores de este tipo de talento, donde pesa más la actuación de estos jugadores o pesa más la decisión o las decisiones que toma un entrenador como tú desde el banquillo? Gracias. El fútbol es muy complejo y tiene que ver con todo. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Los jugadores, el plan de juego, los cambios también. Los cambios tienen que ser buenos, pero los jugadores tienen que mostrar en el campo todo lo bueno que son. Así es el fútbol. Del periódico. Cruyff decía que cuando tenías un equipo petit no tenías Cruyff decía que cuando tenías un equipo pequeño había que evitar los corners. ¿Usted cree que hay que evitar los corners? Repeteixo?
It could also be a good idea, so to avoid. Bueno, podría ser una buena idea, sí, para evitar los corners, sí. We also make changes about this, so También hemos hecho cambios en cuanto a esto. Hemos hablado con los jugadores sobre el tema. No tenemos posibilidades de jugar y entrenar esto, pero evidentemente los jugadores saben lo que tienen que hacer y esperemos que vaya todo bien. Gracias, buenas tardes.